Un auxiliar de vuelo le estrelló una bandeja en la cara a un adolescente negro, pero segundos después, su padre hizo una llamada que paralizó toda la aerolínea. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Le estrelló una bandeja en la cara a un bebé, seguro de que nadie se opondría. Suscríbete si crees que ningún uniforme está por encima de la ley. Malcolm exhaló lentamente. Había estado en tormentas mucho más fuertes, tanto en el quirófano como a la vista del público. Esto debería haber sido solo una molestia, un asistente grosero, un momento de desprecio silencioso, un incidente para olvidar. Pero algo en los ojos de Víctor le decía que no pasaría tan fácilmente. Se concentró en sí mismo, tranquilizándose. Su objetivo era simple, y se aferró a él como a un ancla: llevar a Isaiah a casa, sano y salvo. El discurso inaugural, el reconocimiento, las responsabilidades, todo podía esperar. Su hijo era lo primero. Pero incluso mientras mecía al niño suavemente, tarareando de nuevo en voz baja, no podía ignorar la verdad que se filtraba en el silencio. La turbulencia que sentía esa noche no provenía del cielo. Provenía del hombre a solo unos metros de distancia, aquel cuya máscara había empezado a resquebrajarse. A veces la tormenta no empieza afuera, empieza adentro. Los pasos de Víctor Hale resonaban débilmente en el estrecho suelo de la cocina mientras empujaba el carrito de comida por el pasillo, con la mandíbula apretada y los labios apretados en una línea que delataba la tormenta que se avecinaba bajo su pulcro uniforme. Se movía con la postura rígida de un hombre decidido a mantener el control, pero el temblor de sus manos delataba su inquietud interior. Su mirada se dirigió al doctor, Malcolm Trenton, sentado casi en el centro de la cabina con su hijo pequeño acurrucado en brazos. Ver la serena paciencia de Malcolm, su forma de tararear suavemente para calmar el llanto inquieto de Isaiah, solo ahondó la amargura en el pecho de Víctor. Evitaba por completo la fila de Malcolm al distribuir las bebidas. El carrito pasaba sin detenerse, como si el cirujano y su hijo fueran invisibles. Algunos pasajeros intercambiaron miradas de desconcierto, susurrando en voz baja, pero nadie habló en voz alta. Malcolm se dio cuenta, por supuesto. Había sido entrenado para observar detalles que otros pasaban por alto. Pequeños cambios de expresión, la más mínima vacilación en un movimiento, y vio la forma deliberada en que Víctor evitaba su mirada. Aún así, Malcolm optó por el silencio, concentrándose en su hijo. Meció a Isaiah suavemente, susurrando palabras que solo el niño podía oír. Su apariencia tranquila enmascaraba la leve tensión de su mandíbula, la instintiva conciencia de que algo más oscuro que la mera rudeza acechaba allí. El aire a su alrededor parecía más denso, cargado de una tensión tácita que se agudizaba con cada instante. Víctor se inclinó hacia otro asistente cerca de la cocina, en voz baja pero con un desprecio intenso. «Niños llorones y sus padres engreídos», murmuró, con una mueca burlona que se transformó en una leve sonrisa. El asistente soltó una risita nerviosa, removiéndose incómodo, pero no dijo nada más. La mirada de Víctor permaneció fija en Malcolm, fría e inflexible. Para él, Malcolm era solo otro pasajero con derecho a todo que esperaba respeto, y el niño que lloraba era un recordatorio del ruido y las molestias que despreciaba. No veía la reputación que se extendía más allá del asiento del hombre, la influencia que Malcolm tenía, ni el peso de su nombre en círculos mucho más amplios que este estrecho pasillo. Los pasajeros de las filas cercanas percibían la tensión. Un hombre al otro lado del pasillo, mayor y de mirada penetrante, arqueó una ceja, su mirada alternando entre la postura rígida de Víctor y el tranquilo silencio de Malcolm. Algo en la postura de Víctor, el agarre firme del asa del carrito, la leve contracción de su mandíbula, insinuaba una agresión contenida. El empresario observaba atentamente, presintiendo que se avecinaba una tormenta pero reacio, quizás incapaz, de intervenir. Malcolm besó la frente de Isaiah y susurró: «Está bien, hijo. Todo irá bien». Su voz era firme, tranquilizadora, pero sus pensamientos se agitaban bajo la superficie de la calma. Había visto cómo las tormentas comenzaban así, en quirófanos donde la presión se acumulaba antes de un colapso repentino, en salas de juntas donde la arrogancia se convertía en desastre. Y ahora, en este vuelo, sentía ese mismo peso acumulándose. Víctor se detuvo cerca del asiento de Malcolm con la bandeja en las manos. Los cubiertos tintineaban levemente contra la superficie metálica,
mientras sus dedos temblaban. Su rostro se tensó, distorsionado por una rabia silenciosa que no podía disimular del todo. Por un instante, su máscara de profesionalismo se desvaneció, revelando el resentimiento más oscuro que se escondía debajo. Giró bruscamente, retrocediendo hacia la cocina, con los hombros rígidos y movimientos más bruscos que antes. La bandeja vibró al chocar las ruedas contra el estrecho pasillo. Los pasajeros se reclinaron ligeramente, doblando los codos, mientras la azafata maniobraba para pasar. El doctor Malcolm Trenton, sentado cerca del centro de la cabina, cambió de postura a Isaiah en brazos, con cuidado de no perturbar la respiración superficial del bebé. Bajó la voz, tarareando una melodía suave, el tipo de nana que solía susurrar durante las largas noches en casa. Sin embargo, incluso allí, a miles de metros del suelo, sus pensamientos transmitían una silenciosa urgencia. Su único objetivo era llegar a casa sin incidentes, tranquilizar a su hijo y prepararse para el discurso inaugural que le aguardaba. Por ahora, nada más importaba. El zumbido de los motores, la conversación apagada de los pasajeros, el leve tintineo de los cubiertos, todo se fundía en una frágil calma. Pero la calma a menudo se resquebraja, y las grietas pueden romperse sin previo aviso. Cuando Malcolm levantó la vista, captó la mirada de la azafata. Victor Hale se quedó a pocos metros, ajustando el carrito con movimientos rápidos y mecánicos. Su sonrisa era practicada, pero nunca llegó a sus ojos. La mirada se detuvo demasiado tiempo en Malcolm, aguda, mesurada y con un matiz tácito. No era admiración, no era curiosidad, era desdén. Malcolm se enderezó ligeramente, atrayendo instintivamente a Isaiah hacia sí. El bebé se movió. Un leve gemido rompió el ritmo constante de su respiración. Malcolm cambió de postura, arreglándole la manta con más firmeza alrededor de los diminutos hombros. «Tranquilo, Isaiah», susurró con un tono paciente, firme, lleno de la misma calma que lo había acompañado durante incontables horas en el quirófano. El llanto del niño se calmó por un momento, aunque no del todo. Permaneció una inquietud subyacente. Víctor se acercó con el carrito, deteniéndose en la fila detrás de Malcolm. Colocó un plato de comida en la bandeja, pero sus movimientos fueron más bruscos de lo necesario. Un vaso chocó con fuerza contra el plástico y el pasajero se estremeció. Víctor murmuró un tenso «lo siento» antes de mirar a Malcolm. Apretó la mandíbula. Su mano se quedó en el asa del carrito, flexionando los dedos como si retuviera palabras que aún no podía soltar. Malcolm se inclinó ligeramente hacia adelante y levantó la mano en un gesto cortés. «Disculpe», dijo con voz firme pero cortés. «¿Podría traerme una manta para mi hijo? ¿Tiene frío?» Víctor dudó, mirándolo fijamente sin responder. El instante se alargó, lo suficiente como para que el pasajero cercano lo notara. Finalmente, Víctor metió la mano en el carrito y sacó una manta doblada. La colocó sobre la bandeja de Malcolm, no con suavidad, sino con un chasquido controlado, como si el peso de la tela cargara algo más pesado. «Toma», murmuró en voz baja, casi ahogada por el ruido de la cabina. «Gracias», respondió Malcolm con tono mesurado. Desplegó la manta con cuidado, envolviéndola alrededor de Isaiah con manos precisas y expertas. Sus movimientos eran delicados pero eficientes, el instinto de un cirujano convertido en paternidad. Sin embargo, sus ojos no se apartaron de Víctor, ni siquiera mientras apretaba los bordes bajo la barbilla de Isaiah. Había visto ese tipo de mirada antes, en quirófanos cuando las familias dudaban de su habilidad, en salas de juntas cuando los funcionarios cuestionaban su presencia, y en pasillos cuando juicios tácitos flotaban en el aire. Hacía tiempo que había aprendido a no reaccionar así, no de inmediato. Aún así, la mirada era pesada, y Malcolm podía sentirla oprimiendo su frágil calma. Víctor forzó una leve sonrisa, levantando una comisura de sus labios como en un simulacro de cortesía. Luego empujó el carrito hacia adelante, avanzando por el pasillo. Su voz se desvaneció en fragmentos, apagada pero no del todo oculta. Siempre los mismos pasajeros con derecho. Su tono era amargo, las palabras denotaban un veneno contenido. Malcolm frunció el ceño, pero no dijo nada. En cambio, miró a Isaiah, rozando suavemente la mejilla del bebé con una mano. El llanto del niño se apaciguó hasta convertirse en un gemido más suave, y luego volvió al sueño.
El ritmo de su respiración regresó, frágil pero constante. La cabina parecía más fría. El sistema de aire zumbaba como siempre, pero había un frío que se extendía más allá de la temperatura, el que no proviene de las máquinas, sino de la atmósfera. Los pasajeros volvieron a sus conversaciones, aunque algunos lanzaron miradas curiosas a Malcolm, percibiendo la sutil tensión sin comprenderla del todo. Dentro de la estrecha cocina, el zumbido del avión parecía más fuerte, un ritmo mecánico que le oprimía los oídos. Víctor dejó la bandeja sobre el mostrador con más fuerza de la necesaria. El sonido metálico resonó por el estrecho pasillo. Apretó el borde con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron y las venas de sus antebrazos se le marcaron por la tensión. Su reflejo en la superficie de metal pulido lo miraba fijamente, con el rostro desencajado por la frustración, los ojos ardiendo con un odio que parecía inmenso para el momento. Los pasajeros cercanos se removieron inquietos, algunos mirando hacia la cocina de donde provenía el sonido. Se oían susurros quedos, pero la atmósfera de contención se mantuvo firme. Nadie se movió. Nadie lo confrontó. Los labios de Víctor se separaron y las palabras se derramaron en el espacio reducido, destinadas solo a él, pero lo suficientemente pesadas como para flotar en el aire como una promesa. Veamos qué tan especial eres cuando el mundo te vea roto. Su voz era baja, casi un gruñido, vibrando con la intensidad de la ira que cargaba. La bandeja volvió a vibrar bajo su fuerte agarre mientras murmuraba con firmeza, con la voz casi temblorosa por la fuerza de las palabras. La más pequeña grieta en una máscara puede revelar la tormenta más oscura. El punto de quiebre llegó sin previo aviso. Malcolm se había inclinado hacia adelante, ajustando con cuidado la suave manta que rodeaba el pequeño cuerpo de Isaiah, cuando una sombra repentina cruzó el pasillo. Antes de que pudiera levantar la cabeza por completo, Víctor se abalanzó hacia adelante, agarrando la bandeja de metal con ambas manos. El movimiento fue rápido, brutal y deliberado. Con un crujido espantoso, el borde duro de la bandeja golpeó la frágil mandíbula de Isaiah. El sonido resonó por la cabina como un trueno, un ruido tan antinatural y violento que silenció cualquier otro sonido por una fracción de segundo. Entonces llegó el grito, el agudo y penetrante gemido de Isaiah, tan crudo y agonizante que provocó escalofríos en todos los pasajeros que lo oían. Su rostro se contrajo de dolor, hinchándose visiblemente ante los ojos horrorizados de Malcolm. Por un instante, Malcolm se quedó paralizado. El mundo pareció tambalearse, su respiración entrecortada entre el instinto y la incredulidad. Su primer pensamiento no fue rabia, sino miedo, el cálculo agudo y experto de un cirujano ante una emergencia. Inmediatamente, sus brazos rodearon a Isaiah, acunando al niño contra su pecho. Sus dedos se movían con desesperada precisión, buscando obstrucciones en las vías respiratorias, buscando sangre, intentando determinar si su hijo aún podía respirar bien. El temblor en sus manos delataba la tormenta interior, una extraña grieta en la calma de un hombre que las había estabilizado incontables veces sobre pechos abiertos y corazones palpitantes. Víctor, sin embargo, no se inmutó. Sus labios se curvaron en una mueca de satisfacción. Sus ojos brillaban con un orgullo retorcido. Murmuró en voz baja, aunque lo suficientemente alto como para que lo oyeran las filas cercanas. Debería haberlo mantenido callado. Su voz transmitía una calma escalofriante, como si lo que acababa de ocurrir estuviera justificado, como si el sufrimiento de un niño no fuera más que la corrección de una molestia. Exclamaciones de asombro estallaron en toda la cabina. Un hombre de negocios con traje azul marino saltó de su asiento, señalando con un dedo acusador. «¡Lo vi! ¡Lo hizo a propósito!». Su voz temblaba de indignación, su rostro pálido por la conmoción. Otro pasajero forcejeaba con el teléfono del asiento, con las manos temblorosas, mientras intentaba avisar a la tripulación para que llamaran a los servicios de emergencia médica para el aterrizaje. Mientras tanto, el rítmico clic de los teléfonos llenaba el aire mientras los pasajeros alzaban sus cámaras, capturando el horror en un video granulado. Algunos gritaban pidiendo ayuda, otros sollozaban en silencio, incapaces de creer lo que habían presenciado. Malcolm presionó un paño frío del carrito de servicio contra la mandíbula hinchada de Isaiah, controlando cada movimiento, aunque su pecho subía y bajaba con furia contenida. Le susurró suavemente al oído,
palabras que no buscaban consuelo, sino más bien fortaleza. «Quédate conmigo, Isaías, quédate conmigo». Su voz se quebró, pero sus ojos ardían como fuego, fijos en Víctor, cuya sonrisa burlona no delataba arrepentimiento. El intento del auxiliar de vuelo de disfrazar el acto como un accidente fue rápido, aunque poco convincente. Levantó las manos como si fingiera defenderse. «Se me resbaló», dijo secamente, encogiéndose de hombros como si la explicación bastara para borrar la brutalidad. Pero su rostro lo delataba, la tensión de su mandíbula, el destello de desprecio en sus ojos y esa mueca persistente que las cámaras ya habían captado. Era un hombre demasiado seguro de su protección, demasiado confiado en que el poder de un uniforme lo protegería. Sin embargo, a los pasajeros no se les silenciaba tan fácilmente. La voz del empresario volvió a alzarse, esta vez más fuerte. «No te atrevas a mentir, vi tu cara, lo decías en serio». Se giró hacia Malcolm, con un tono más suave, impregnado de empatía. «Doctor, su hijo necesita ayuda urgente». Las palabras atrajeron la atención de Malcolm, devolviéndolo del filo de la furia a la urgencia clínica de sobrevivir. Se inclinó de nuevo sobre Isaiah, comprobando su respiración, contando cómo subía y bajaba su pecho. Un leve alivio se reflejó en su rostro al confirmar que el niño seguía respirando con regularidad, aunque superficialmente. Pero la hinchazón era grave, la alineación ósea estaba distorsionada. El dolor se filtraba entre los gritos de Isaiah y cada segundo parecía una eternidad. A su alrededor, la cabina pasó de la conmoción al caos. Algunos pasajeros exigieron que sujetaran a Víctor con voces que resonaban al unísono. «¡Átenlo! ¡Apártenlo del niño!». Las llamadas fueron ignoradas por los demás miembros de la tripulación, que se quedaron paralizados, atrapados entre la lealtad a un colega y la evidencia innegable que los observaba desde docenas de cámaras elevadas. La voz del capitán crepitó débilmente por el intercomunicador, instando a la calma, pero sus palabras se desvanecieron ante la oleada de indignación. Víctor, de pie a pocos metros de distancia, se cruzó de brazos y se apoyó contra la pared de la cocina, como si fuera víctima de una reacción exagerada. Su sonrisa burlona flaqueó ligeramente ante la lluvia de miradas furiosas, pero mantuvo la postura, aferrándose a una falsa sensación de autoridad. La ironía resumaba. Creía haber silenciado a un niño, pero lo que realmente había desatado era una tormenta que crecería mucho más allá de las paredes de este camarote. El silencio de Malcolm en esos momentos era más denso que cualquier grito. No alzó la voz, no suplicó ni discutió. Su calma, su compostura, incluso en medio del llanto de su hijo, inquietaban a Víctor más que la ira de los pasajeros. Porque detrás de ese silencio yacía algo mucho más grande que la furia. Era cálculo. La mente de Malcolm, incluso mientras temblaba entre padre y cirujano, ya estaba planeando los siguientes pasos. Sabía que esto era más que violencia. Era la arrogancia chocando con la crueldad, y las consecuencias no terminarían con una mandíbula magullada. El hombre que acababa de golpear a su hijo sin saberlo había atacado algo mucho más peligroso: la reputación, el alcance y la voluntad de un hombre que sabía derribar muros con precisión. Los pasajeros se acercaron a Malcolm, ofreciéndole pañuelos, agua, palabras de consuelo. Él no aceptó nada, concentrado por completo en Isaiah, meciéndolo suavemente, susurrando con los dientes apretados, como si hablara tanto con su hijo como con el hombre que había causado esta pesadilla. Por primera vez en años, le temblaban las manos, no de miedo, sino por el insoportable peso de sostener a su hijo con dolor, sabiendo que no había podido protegerlo. Apretó los labios, la mandíbula apretada con rabia silenciosa, mientras volvía la mirada hacia Víctor. No solo rompió un hueso, rompió una pared que nunca debió haber tocado. La cabina ya no estaba tranquila, estaba fracturada por el pánico. Los pasajeros se levantaron a medias de sus asientos, sus voces chocando alarmadas mientras los gritos desgarradores de Isaías llenaban el aire. «¡Sujétenlo! ¡Atacó a un niño!», gritó un hombre desde el otro lado del pasillo, con el rostro enrojecido por la indignación. Otro pasajero, mayor y tembloroso, señaló directamente a Víctor, con la voz quebrada por la ira. Ese hombre no debería andar libre después de lo que acaba de hacer. Los gritos resonaron entre las filas, pero Víctor permaneció rígido, con los labios torcidos en una sonrisa burlona, una cruel satisfacción que se negaba a abandonar su rostro.
Su uniforme pulcro y su sonrisa refinada habían desaparecido. En su lugar, la arrogancia de alguien convencido de que no enfrentaría consecuencias. La voz del capitán pronto rompió el caos, tranquila pero tensa. Por favor, todos, regresen a sus asientos. Estamos manejando la situación. Pero sus palabras solo avivaron el fuego. Los pasajeros le gritaron, acusando a la tripulación de ignorar lo que acababa de suceder. Malcolm, sin embargo, no dijo nada. Permaneció sentado, con las manos firmes mientras presionaba una compresa fría contra la mandíbula hinchada de Isaiah. Su silencio parecía casi antinatural en medio de la tormenta de indignación, un silencio tan agudo que atraía miradas de quienes estaban más cerca. Víctor se removió incómodo. Su sonrisa burlona se desvaneció por primera vez. Las cámaras lo enfocaban desde múltiples direcciones. Las luces rojas de grabación parpadeaban como ojos inmóviles, juzgando. Se ajustó los puños, se estiró la corbata y se apoyó contra la pared de la cocina, proyectando una falsa calma. Fue una turbulencia, murmuró en voz alta, con la voz tensa. Un trágico accidente, nada más. Pero su explicación fue recibida con jadeos y risas de incredulidad. Un joven pasajero cerca del pasillo espetó. Todos te vimos, no mientas, lo hiciste a propósito. Aún así, el capitán dudó. Caminó con paso rápido por el pasillo, con la mandíbula apretada, y se agachó cerca de Malcolm. Señor, dijo con voz mesurada, aunque una capa de sudor delataba sus nervios. Por favor, le aseguro que esto se informará debidamente en cuanto aterricemos. Por ahora, debo pedirle su cooperación. Manejemos esto con discreción. Su mano se cernía como para tranquilizar a Malcolm con una palmadita en el brazo, pero se detuvo, consciente de la tensión que se cernía sobre la cabina. Malcolm levantó la vista, con la mirada firme pero indescifrable. Asintió lentamente, no en señal de acuerdo, sino reconociendo haberlo escuchado. Ese silencio pesaba más que 1000 acusaciones, y el capitán vaciló ante él, retirándose rápidamente a la parte delantera del avión. Los pasajeros, sin embargo, no estaban satisfechos. ¿Con discreción?, se burló un hombre, con la voz que atravesaba la cabina. ¿Creen que esto se puede dejar pasar como si nada? Otro, con el teléfono en alto, gritó, «El mundo ya está viendo esto, no creas que puedes ocultarlo». Durante todo el proceso, Malcolm se concentró en su hijo, susurrándole palabras tranquilizadoras al oído. «Estás a salvo, te tengo», murmuró en voz baja, casi como un cántico para tranquilizarlo tanto a él como a su hijo. Sin embargo, su mente estaba lejos de estar quieta. Tras su apariencia tranquila, los pensamientos se movían con la precisión de un bisturí, agudos, deliberados y exactos. Recordó a colegas del derecho cuyas voces habían doblegado a corporaciones, aliados en el gobierno que le debían favores, financieros que confiaban en su visión e influencia. Cada nombre surgía en su mente como una pieza de ajedrez, esperando ser colocada. Víctor, mirando con nerviosismo a la multitud murmurante, parecía sentir que su confianza flaqueaba. «Ya les dije que había turbulencia», repitió más alto, casi como si al repetirlo se hiciera realidad. Pero nadie respondió. En cambio, los pasajeros se volvieron hacia Malcolm con la mirada llena de expectación. Ya lo habían reconocido. Los susurros corrían entre las filas sobre su nombre, su reputación, su posición. Algunos murmuraban que el hombre sentado allí no era un padre cualquiera, sino alguien cuyo alcance se extendía mucho más allá de esa cabina. La sonrisa de Víctor se debilitó aún más. La inquietud en su rostro delataba una verdad que aún no se había admitido. Esto no era solo un incidente, sino el comienzo de algo mucho mayor. Cada palabra suya, cada gesto de arrogancia, estaba siendo grabado y preservado, a la espera de ser analizado posteriormente bajo luces mucho más duras que las del avión. Aún así, se aferró a su arrogancia, ajustándose la corbata una vez más, con la mirada fija en la puerta de la cabina como si ésta pudiera protegerlo. El capitán regresó brevemente, ofreciendo a Malcolm otra leve garantía. «Señor, por favor, una vez que aterricemos, puede presentar una queja oficial. Cooperaremos plenamente». Su voz temblaba a pesar de la frase ensayada, suplicando con la mirada a Malcolm que aceptara sus palabras como suficientes. Malcolm no respondió más allá de otro lento asentimiento, pero el silencio era sofocante. Para quienes observaban, su silencio tenía más poder que sus gritos.
Un pasajero cercano se inclinó hacia otro y susurró: «No ha dicho ni una palabra, pero juro que parece que está planeando algo grande». Una ironía dramática se arremolinaba en la cabina. Víctor creía estar protegido por la compañía. El capitán creía que unas disculpas superficiales podrían tapar la herida, pero ninguno de los dos comprendió que el silencio de Malcolm no era sumisión. Era preparación. Acunando a Isaiah contra su pecho, Malcolm se movió ligeramente, acercando el rostro al oído de su hijo. Sus palabras fueron suaves, incluso tiernas, pero con un toque de juramento tan agudo que rompió el silencio. Este dolor no será ignorado, lo cambiará todo. Cuando las ruedas del avión chirriaron contra la pista, el caos interior no se había calmado. Solo se transformó en algo más frío, más agudo. Las puertas se abrieron de golpe, y los agentes de seguridad se abrieron paso a empujones a bordo, seguidos de cerca por los médicos. Los pasajeros se gritaban entre sí, con voces cargadas de acusación e indignación, señalando a Víctor Hale como si intentaran atribuir la culpa a su uniforme. Pero Víctor permaneció con la barbilla en alto, protegido por dos tripulantes que lo apresuraron hacia la salida, con la mirada fija y nerviosa en las cámaras que ya proyectaban destellos por las ventanas de la pasarela. Malcolm Trenton apenas se percató de ello. Sus brazos rodeaban protectoramente a su hijo pequeño, Isaiah, quien gemía débilmente, con la mandíbula hinchada y desalineada. Un médico se adelantó rápidamente, instando a Malcolm a que le entregara al niño. Con movimientos firmes y deliberados, Malcolm entregó a Isaiah a la camilla. Su rostro era una máscara de control que ocultaba la tormenta que se desataba debajo. Lo siguió de cerca mientras los médicos recorrían la terminal a toda prisa. Su silencio era tan denso como el sonido de los gritos ahogados de Isaiah. La terminal era un muro de ruido. Los periodistas, alertados por los frenéticos mensajes de los pasajeros, ya estaban reunidos, con las cámaras en alto como armas, gritando preguntas al aire. «Doctor Trenton, ¿qué pasó en ese vuelo? ¿Está bien su hijo? ¿Piensa presentar cargos?» Sus palabras lo golpearon, pero Malcolm no se detuvo. Su mirada estaba fija en la frágil figura de su hijo, mientras la camilla desaparecía por las puertas corredizas hacia la ambulancia que lo esperaba. Entró con ellos, dejando atrás el mar de luces intermitentes y voces caóticas. Al mismo tiempo, la aerolínea intentó tomar el control de la historia. Un comunicado cuidadosamente redactado resonó en los medios. Un desafortunado malentendido ocurrió debido a la turbulencia. Las palabras resumaban una distancia calculada, como si pudieran borrar la imagen de la mandíbula rota de un bebé con un toque corporativo. Los periodistas repitieron la frase con incredulidad, y los pasajeros que bajaban del avión negaron con la cabeza con enojo. La mentira era tan débil, tan transparente, que solo agudizó la indignación. Dentro del hospital, Malcolm permaneció junto a la cama de Isaiah mientras los médicos confirmaban lo obvio: una fractura de mandíbula, una inflamación que tardaría semanas en sanar y el riesgo de complicaciones a largo plazo. El niño yacía sedado, con una pequeña venda en la cara. La mano de Malcolm flotaba cerca de él, temblando por primera vez en años. Era un hombre entrenado para actuar bajo presión, para cortar y recomponer vidas, pero allí, impotente ante el sufrimiento de su hijo, sentía un peso mayor que cualquier bisturí que le hubiera dado jamás. «Malcolm», una voz lo interrumpió. Era Julian Ward, su abogado. Un hombre alto con traje oscuro cuya presencia serena tenía una gravedad propia. Tenía fama de estratega capaz de reducir a cenizas incluso a las corporaciones más poderosas en un tribunal. Entró en la sala sigilosamente, pero sus ojos escudriñaron la escena con precisión. El estado de Isaiah, la expresión de Malcolm, la tensión que se enroscaba en el aire estéril. Malcolm se giró hacia él por fin. Su voz era baja, desprovista de cualquier adorno o actuación. No se trata de que un hombre pierda el control. Se trata de todo un sistema que le permitió creer que podía. Julian tensó la mandíbula y deslizó la mano en el bolsillo como para estabilizarse. Entonces no iremos a por él sin más. Iremos a por cada muro que lo protegió. Pero tienes que estar seguro, Malcolm. Esta no será una pelea rápida. Malcolm volvió a mirar a Isaiah, el pecho de su hijo subiendo y bajando bajo la sedación, y algo en su mirada se endureció. Nunca he empezado una pelea que no tuviera intención de terminar.
Mientras padre y abogado alineaban su rumbo al otro lado de la ciudad, en las torres de cristal de Skyrise Airways, los ejecutivos se apresuraban. El pánico se apoderó de las salas de conferencias al convocarse reuniones de emergencia. Se dieron órdenes a los equipos de relaciones públicas: borrar los registros internos, contener a los testigos, enterrar las quejas. Cada palabra pronunciada resumaba miedo, no a la culpa, sino a la exposición. Creían que aún tenían el control, que unas pocas tachaduras, unas pocas voces silenciadas, sofocarían el fuego. Pero ya se habían formado grietas. Entre las filas de aquellos a quienes se les ordenó borrar y negar, un hombre flaqueó. Un denunciante, anónimo incluso entre sus colegas, contactó discretamente a Julian Ward. En cuestión de horas, documentos confidenciales llegaron a manos de Julian, registros de reiteradas quejas, advertencias internas sobre el comportamiento de Víctor y pruebas claras de que la aerolínea había optado por el silencio en lugar de rendir cuentas. Julian leyó los papeles en silencio y luego se los pasó a Malcolm. El cirujano los estudió con la misma precisión que antes usaba en una mesa de operaciones. Cada palabra era una pizca de verdad, cada firma, otra arteria de corrupción expuesta. Dejó los papeles y exhaló lentamente. «Lo encubrieron durante años», dijo Julian con gravedad. «Los pasajeros se quejaron, el personal expresó sus preocupaciones, los silenciaron a todos». Malcolm no pareció sorprendido. En cambio, se acercó a la cama del hospital y apoyó la mano suavemente junto al rostro vendado de Isaiah. La habitación estaba silenciosa pero cargada, el tipo de silencio que hablaba más fuerte que los gritos. Bajó la cabeza, susurrando palabras que solo su hijo podía oír, con una voz firme y prometedora, cada sílaba tallada en acero. «Le rompió la mandíbula a mi hijo, ahora le romperé su imperio». Los videos de pasajeros inundaron el mundo en cuestión de horas. Imágenes granuladas capturaron el momento en que la bandeja de Víctor impactó la mandíbula de Isaiah, el grito angustiado del bebé desgarrando la cabina como una herida inaudible. Los videos se reproducían sin cesar en redes sociales, y cada repetición del ataque amplificaba la indignación pública. Los presentadores de noticias hablaron con urgencia. Los manifestantes se congregaron frente a las oficinas de Skyrise Airways con pancartas con la foto de Isaiah, y las etiquetas exigiendo justicia inundaron cada plataforma. En plazas, hogares y sedes gubernamentales, el nombre Victor Hale se convirtió en símbolo de crueldad y Skyrise Airways en sinónimo de silencio y negación. Sin embargo, mientras el mundo rugía, Malcolm Trenton permaneció en silencio público, con una expresión indescifrable cada vez que las cámaras lo buscaban fuera del hospital. Sin embargo, a puerta cerrada, el silencio no significaba rendición. En la oficina de Julian Ward, el ambiente estaba cargado de estrategia y fuego. Papeles cubrían la larga mesa de roble. Informes médicos, transcripciones de videos, declaraciones de testigos, todo meticulosamente ordenado por los asistentes de Julian. Malcolm estaba sentado al fondo, con las manos cruzadas y la mirada fija en la imagen del rostro hinchado de Isaiah. Habló con voz mesurada pero grave. «Esto no puede ser solo por Víctor. Si lo ataco solo a él, lo ofrecerán como chivo expiatorio, y la podredumbre que lo cubre sobrevivirá intacta». Julian, reclinado en su silla, tamborileaba con un bolígrafo en su bloc de notas. Sus ojos penetrantes brillaban de anticipación. «Entonces no solo iremos tras él, iremos tras toda la estructura. Cargos criminales contra Víctor, demandas civiles contra Skyrise y quejas a todas las juntas reguladoras a las que pueda llegar. Intentarán enterrarnos en acuerdos, pero si estás dispuesto a negarte, si estás dispuesto a desangrarte en los tribunales, podemos exponerlos». «No soporté a mi hijo por esto solo para aceptar su dinero», dijo Malcolm en voz baja, con el peso de sus palabras presionando a la sala. Apretó la mandíbula y por un instante, su calma quirúrgica se transformó en una emoción cruda. Se trata de principios, de cada pasajero que ignoraron, de cada queja que silenciaron. Fuera de sus oficinas, la respuesta de la aerolínea no se hizo esperar. Skyrise Airways emitió su primer comunicado oficial, frío y calculador. El acto se presentó como un desafortunado accidente, una frase que encendió la furia pública como gasolina en llamas. La multitud se agolpó frente a su sede, con voces que exigían responsabilidades, pancartas ondeando con el rostro de Isaías y palabras como justicia ya, escritas con pinceladas.
Sin embargo, dentro de las oficinas de Skyrise en rascacielos, los ejecutivos estaban sentados en sillas de cuero, pálidos pero decididos. Creían que podrían sobrevivir al ciclo de indignación. Ya habían sobrevivido a escándalos antes, y en su arrogancia se susurraban que el silencio y el tiempo los protegerían de nuevo. Pero lo que calcularon mal fue la paciencia de Malcolm. Su silencio no era una retirada, sino una espada que se afilaba. Cada día visitaba a Isaiah en el hospital, sentado junto a la pequeña cuna donde su hijo yacía sedado, con la mandíbula vendada con delicados vendajes. Susurraba suavemente, no para las cámaras ni para el público, sino para el niño que, sin saberlo, se había convertido en el centro de una tormenta. No dejaré que esto termine con una disculpa. Tu dolor significará algo. Una noche, tarde, tras largas horas redactando mociones con Julian, un golpe interrumpió el ritmo de su planificación. Un hombre estaba en la puerta, vacilante, con el rostro pálido por el cansancio que produce guardar secretos durante demasiado tiempo. Se presentó discretamente como Darius Holt, un gerente de nivel medio de Skyrise Airways. Su voz tembló al principio, pero se tranquilizó al dejar una carpeta sobre la mesa. «No me conoces», dijo, mirando nerviosamente hacia la ventana, como si una sombra lo estuviera escuchando. «Pero ya no puedo callarme. Sabían de Víctor. Lo supieron durante meses, quizá años, y decidieron quedárselo». Julian se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos al acercar la carpeta. Dentro había memorandos internos, sellados y fechados, que detallaban quejas presentadas tanto por pasajeros como por tripulación, relatos de la hostilidad de Víctor, su agresión, incluso incidentes específicos en los que los pasajeros habían pedido intervención. Cada memorando contenía una respuesta escalofriantemente consistente: silencio, despido o instrucciones para mantener el asunto en secreto. Malcolm los leyó lentamente, con el rostro impasible, pero apretando los papeles con más fuerza hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Darius continuó en voz baja, como confesando pecados. Pensaron que su historial era demasiado limpio como para mancharlo. Querían evitar demandas, así que lo protegieron. Me dijeron que archivara las quejas en la pila de cerrados. No puedo seguir con esto, no después de lo que le pasó a su hijo. La sala se llenó de revelaciones. La expresión de Julian se endureció. Su mente de estratega ya estaba atando cabos y estructurando argumentos. Pero Malcolm permaneció inmóvil, con el peso de la verdad oprimiendo su pecho como plomo. Víctor no era una tormenta solitaria. Era un síntoma. Un rostro desgastado por un sistema que había preferido el silencio a la justicia. El hombre que le había roto la mandíbula a Isaiah había sido protegido, incluso recompensado, por quienes se sentaban en las salas de juntas contando márgenes de beneficio. Durante un largo instante, el único sonido en la habitación fue el tic-tac del reloj en la pared de Julian. Malcolm finalmente dejó los papeles, con la voz baja pero firme, el tono de quien había tenido la vida y la muerte en sus manos y las comprendía íntimamente. «Entonces los arrancamos», dijo. «Todos, cada raíz, cada rama, cada podredumbre que han escondido bajo sus paredes». Los labios de Julian se curvaron en una leve sonrisa, mitad admiración, mitad acero. «Entonces empieza». Malcolm levantó los memorandos una vez más, examinándolos con ojos que ya no temblaban, sino que brillaban con claridad. En esas líneas de engaño burocrático, vio no solo la prueba de la corrupción, sino el mapa de un imperio vulnerable al colapso. Su silencio se rompió solo en un susurro, pero sus palabras cargaban con el peso de la inevitabilidad. «No cortamos una rama, arrancamos el árbol entero». Los documentos judiciales comenzaron bajo una nube de hostilidad, y las líneas de batalla se trazaron no solo en la sala del tribunal, sino también en la opinión pública. Casi de la noche a la mañana, periódicos y tabloides digitales publicaron titulares que presentaban al doctor Malcolm Trenton como el villano en lugar de la víctima. Aparecieron artículos que lo afirmaban arrogante, con derecho a todo y conocido por menospreciar al personal de servicio. Voces anónimas, algunas que se autodenominaban miembros del personal, otras antiguos pacientes, hablaban con vaga certeza, describiéndolo como un hombre que siempre esperaba un trato especial. Fue una campaña de desprestigio elaborada con precisión, que caló como veneno en las venas del discurso público.
Sin embargo, bajo el ruido, se agitaba una contracorriente, esperando a emerger. Las primeras grietas aparecieron cuando los compañeros de viaje del fatídico vuelo se presentaron. Sus declaraciones, mesuradas y sinceras, tenían un peso que las invenciones de la prensa sensacionalista no podían igualar. Describieron la calma de Malcolm, su paciencia con el bebé y su compostura incluso mientras la tensión lo azotaba. No levantó la voz ni una sola vez, escribió un hombre en una declaración jurada. Pero la ira de ese auxiliar era evidente para cualquiera que prestara atención. El público comenzó a cuestionar los motivos de la aerolínea. ¿Por qué desconocidos que habían estado en el avión defendían a Malcolm con tanta constancia, mientras que fuentes oscuras surgían convenientemente a favor de la aerolínea? Entonces llegó el golpe que destrozó la ilusión de la defensa. Andre Bay, un joven tranquilo que estaba sentado a pocas filas de la cocina, contactó con Julian Ward, el abogado de Malcolm. Nervioso pero decidido, Andre presentó un breve video grabado en su teléfono. El video, con poca nitidez, mostraba a Víctor inclinándose hacia otro auxiliar, con la voz baja pero cortante, y sus palabras inconfundibles. «Voy a callar a ese mocoso». Aunque breve, la grabación fue devastadora. No hubo turbulencias, accidentes ni malentendidos, solo malicia expresada en voz alta antes del acto. Julian no perdió tiempo en verificar la autenticidad del video. Cuando se publicó, se extendió como fuego sobre hierba seca. Los medios de comunicación lo reprodujeron sin cesar y los comentaristas analizaron minuciosamente cada palabra, cada mueca, cada destello de intención en los ojos de Víctor. Las redes sociales explotaron y la campaña de desprestigio contra Malcolm se derrumbó en tiempo real. Incluso quienes dudaban de él encontraron la evidencia imposible de ignorar. La ironía era aguda. Skyrise Airways había intentado enterrar a Malcolm bajo falsas acusaciones, pero la voz de su propio empleado surgió de las sombras para condenarlos. Pero la victoria no fue gratuita. Cuanto más se divulgaba la verdad, más oscuras se volvían las sombras que rodeaban a Malcolm. Una noche, mientras conducía a casa desde el hospital donde Isaías se recuperaba, un sedán negro lo siguió durante varias manzanas, con las luces delanteras fijas en su espejo retrovisor. Cuando aminoraba la marcha. Cuando giraba, giraba. Solo al entrar en su entrada cerrada, se desvaneció en la noche. El mensaje era claro. Lo estaban vigilando. Días después, llamadas anónimas comenzaron a inundar su teléfono, voces distorsionadas, advirtiéndole que abandonara el caso antes de que las cosas empeoraran. Julian se alarmó. «Tenemos que adelantarnos a esto», instó durante una reunión nocturna en el estudio de Malcolm. Papeles cubrían el escritorio, historiales médicos junto a informes legales, un campo de batalla de dos mundos en colisión. Si hacemos una declaración pública ahora, mientras el video está fresco, podemos controlar la narrativa. Tienes las pruebas, los pasajeros, el impulso, este es el momento de hablar. Su voz era firme pero con un matiz de urgencia. Su mirada penetrante reflejaba tanto estrategia como preocupación. Malcolm escuchaba, con los dedos unidos bajo la barbilla. Las ojeras delataban su agotamiento, pero su mirada era firme. Pensó en Isaías, con la mandíbula apretada, sus gritos ahogados por el dolor. Pensó en las innumerables personas que nunca tendrían la plataforma que él tenía, que serían silenciadas por el miedo o aplastadas por el poder. Negó con la cabeza lentamente. «Todavía no», dijo con voz tranquila pero firme. «Cada palabra que diga ahora se medirá con su ruido. Que griten, que desprestigien. Cuanto más tiempo permanezca en silencio, más se pudrirán sus mentiras al aire libre. Cuando finalmente hable, lo atravesará todo y no podrán ignorarlo». Julian frunció el ceño pero no dijo nada más, reconociendo la determinación en el tono de su cliente. El silencio se había convertido en la estrategia de Malcolm, un arma más afilada que cualquier comunicado de prensa. Sin embargo, el silencio también conllevaba riesgos. La tensión crecía con cada día que pasaba, los medios especulaban, la aerolínea redoblaba sus esfuerzos por distorsionar la verdad. Malcolm, sin embargo, no flaqueó. Afrontó cada día con paciencia quirúrgica, dejando que la presión aumentara, sabiendo que el momento oportuno decidiría la magnitud del impacto. Por la noche, se sentaba junto a la cama de Isaiah. El pequeño cuerpo del niño se veía diminuto entre las sábanas del hospital. Las máquinas zumbaban suavemente,
ritmos constantes que contrastaban con la tormenta que se avecinaba afuera. Malcolm rozó suavemente el cabello de Isaiah, con el rostro marcado por una silenciosa determinación. Susurró: no para las cámaras ni para los tribunales, sino solo para su hijo. Las palabras eran una promesa, un juramento y una estrategia a la vez. Tu silencio no es debilidad, es el martillo a punto de caer. Le rompió la mandíbula a un bebé negro y pensó que el silencio lo protegería. Si crees que cada acto de crueldad debe ser respondido, suscríbete ahora. La justicia empieza aquí. El mazo golpeó y el silencio invadió la abarrotada sala del tribunal al comenzar la batalla. El aire estaba cargado de expectación, cada escaño lleno de espectadores, periodistas y abogados, esperando ver si la justicia finalmente rompería el velo de poder en el que Skyrise Airways se había envuelto. En la mesa de la defensa se sentó Lionel Creed, el campeón elegido por la aerolínea, con su reputación de abogado corporativo implacable precediéndolo. Impecablemente vestido con un traje gris, Creed se recostó en su silla con una expresión de serena arrogancia, como si ya confiara en la victoria. Su mirada penetrante recorrió la sala, deteniéndose brevemente en Malcolm antes de apartarla con desdén, como si el cirujano fuera solo un obstáculo más que aplastar. Desde el principio, la estrategia de Creed fue clara: la intimidación. Se puso de pie con suavidad, dirigiéndose al jurado con una voz que transmitía encanto y amenaza. Damas y caballeros, este caso no es lo que parece. Llegarán a comprender que lo ocurrido en ese vuelo no fue más que un desafortunado accidente, distorsionado por la emoción y amplificado por el frenesí mediático. Señaló a Malcolm sin mirarlo directamente, en un sutil intento de minimizar su presencia. No podemos permitir que las narrativas personales nos impidan ver la verdad. Sus palabras resonaron en la sala, pero la leve sonrisa burlona en sus labios delató la fría determinación que se escondía tras ellas. Julian Ward, el abogado de Malcolm, permaneció sentado tranquilamente mientras Creed hablaba, con las manos cruzadas sobre la mesa. Sabía que el discurso pretendía desconcertar, pero su mirada permaneció firme, fija en Creed como si estudiara a un oponente bajo la lámpara de un cirujano. A su lado, Malcolm permanecía sentado en silencio, con la postura erguida y la mirada firme. No reaccionó a las pullas de Creed, no permitió que la ira aflorara. En cambio, sus pensamientos se movían con precisión, como instrumentos en un quirófano. No estaba allí para discutir, estaba allí para desmantelar. La fiscalía comenzó presentando pruebas que inmediatamente provocaron la sorpresa de la audiencia. Comunicaciones internas de Skyrise se mostraron en pantallas gigantes, revelando que Victor Hale había sido protegido tras múltiples quejas de pasajeros. Un mensaje describía un incidente con un pasajero discapacitado meses antes, donde el trato despectivo de Victor lo había dejado conmocionado. En lugar de medidas disciplinarias, los correos electrónicos mostraban que los ejecutivos ignoraban el asunto, alegando posibles complicaciones legales. Cada palabra en la pantalla era una cuchilla que desgarraba la imagen de profesionalismo y atención que Skyrise había construido. Creed intentó recuperarse, caminando con confianza ante el jurado. Las empresas se enfrentan a quejas a diario, malentendidos, exageraciones, nada de esto prueba un fallo sistémico. Su voz era suave, pero Malcolm captó la leve tensión en la mandíbula de Creed, el ligero tic en su mano mientras agarraba el atril. Las grietas comenzaban a aparecer. Entonces llegó el momento que cambió por completo la atmósfera. Julian se levantó de su asiento, con expresión serena, pero sus ojos destilaban un fuego silencioso. Su señoría, dijo con firmeza, quisiéramos presentar como prueba una grabación proporcionada por Darius Holt, un gerente de nivel medio de Skyrise Airways. Al mencionar el nombre, los ejecutivos de la defensa se removieron, inquietos, susurrando con urgencia entre ellos. El juez indicó con un gesto que se reprodujera la prueba. La grabación llenó la sala con una claridad escalofriante. La voz de un alto ejecutivo resonó por los altavoces. Que siga Víctor. No podemos permitirnos una demanda cada vez que alguien denuncia discriminación. Las palabras flotaron en el aire como una niebla tóxica. Las exclamaciones se extendieron por la galería, e incluso la expresión severa del juez flaqueó por un momento antes de recomponerse. La arrogancia de Skyrise había quedado al descubierto,
transformada de susurros en una verdad innegable. El propio Victor Hale fue llevado al estrado de los testigos. Vestido con un traje arrugado, su semblante, antes orgulloso, se había convertido en sudor nervioso. Su mirada recorrió la sala mientras las preguntas de Julian lo atravesaban. «Señor Hale», golpeó al hijo pequeño del doctor, Trenton, con una bandeja de comida. La voz de Víctor tembló al responder. Fue instinto. El avión tuvo turbulencias, y yo... Julian lo interrumpió bruscamente, mostrando un video de un pasajero en la pantalla. ¿Hubo turbulencias aquí? El video se reprodujo con todo lujo de detalles, mostrando el paso firme de Víctor, el balanceo deliberado de la bandeja y la cruel mueca que le siguió. Las excusas de Víctor se derrumbaron una a una bajo el peso del testimonio, las pruebas de video y las grabaciones internas. Sus manos se retorcían en su regazo, su voz se debilitaba con cada negación que se desmantelaba. Intentó justificarse de nuevo, balbuceando: Pensé que estaba controlando la situación. No te estabas controlando, espetó Julian, su voz rompiendo el silencio. Estabas atacando. Estabas protegido por un sistema que te decía que sin importar cómo te comportaras, no enfrentarías consecuencias. El jurado se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en el pálido rostro de Víctor, sus expresiones pasando de la incertidumbre a la indignación. La fortaleza de arrogancia de Skyris ya no era un escudo, se había convertido en una jaula. Durante todo el proceso, Malcolm permaneció en silencio. Su rostro no delataba rabia ni triunfo, solo la mirada firme de un hombre que se había preparado para este momento con la paciencia de un cirujano y la determinación de un padre. Cada palabra pronunciada, cada documento revelado, cada mentira desmantelada no era casualidad, era precisión. Comprendió que esta batalla no se trataba de gritar con todas sus fuerzas, sino de cortar con el bisturí más afilado, pieza por pieza, hasta que la podredumbre quedara expuesta. La sesión llegó a su fin con la sala del tribunal bulliciosa, los periodistas escribiendo frenéticamente y los ejecutivos susurrando presas del pánico. Víctor se desplomó en la silla de testigos, con su credibilidad destrozada. Creed permaneció rígido, su máscara de confianza se desvaneció al darse cuenta de que el caso se le escapaba de las manos. Julian recogió sus papeles con calma, mientras Malcolm permanecía inmóvil, con la mirada fija en la mesa de la defensa. En el silencio que siguió, su pensamiento atravesó el ruido como una cuchilla. Esto era solo el principio. Se inclinó ligeramente hacia Julian, con la voz baja pero firme, dirigida solo a quienes estaban cerca. Una bandeja le rompió la mandíbula a mi hijo, pero la verdad romperá tu fortaleza. El piloto retirado se aclaró la garganta al subir al estrado, con su impecable chaqueta de uniforme pulcramente planchada y su cabello plateado peinado hacia atrás con precisión experta. La sala quedó en silencio, todas las miradas fijas en él mientras Lionel Creed, el abogado principal de Skyrise, se inclinaba con calculada confianza. «Capitán Howard Pierce», anunció Creed con voz firme, «ha volado innumerables rutas a lo largo de décadas de servicio. Dígale al tribunal qué recuerda del doctor Malcolm Trenton durante sus vuelos». Pierce se ajustó las gafas, con un tono mesurado pero cargado de sugestión. «Sí», empezó lentamente. «Lo recuerdo bien. Era hostil, arrogante, abusaba verbalmente de la tripulación. En más de una ocasión, arremetía contra el personal cuando las cosas no salían como él quería. Francamente, temía por la seguridad de esos vuelos debido a su temperamento». Sus palabras resonaron como una piedra lanzada a un lago quieto, y la duda se extendió por la sala. Por un instante se oyeron murmullos entre los espectadores, e incluso el jurado intercambió miradas inquietas. En la mesa de la defensa, Malcolm permanecía completamente inmóvil, con el rostro sereno, pero Julian Ward tensó la mandíbula. La acusación fue como una mina cuidadosamente plantada, diseñada para quebrar la confianza de todos los que creían en la integridad de Malcolm. Creed sonrió levemente, percibiendo un cambio de rumbo. «¿Y está seguro de que era este hombre?», insistió, señalando a Malcolm con teatral precisión. «Sin duda», respondió Pierce con firmeza, con la mirada fija. «Nunca lo olvidaré». El silencio que siguió fue tenso, roto solo por el rasgueo de bolígrafos sobre los blocs de notas. Entonces Julian se levantó con calma deliberada, con una carpeta en la mano. Sus pasos resonaron en el suelo pulido, un ritmo que exigía atención.
se acercó al estrado y abrió la carpeta con un movimiento controlado. «Capitán Pierce», dijo con calma, «es usted un hombre detallista, ¿verdad? Alguien que se enorgullece de su memoria y precisión». Pierce se enderezó, presintiendo una trampa, pero no dispuesto a flaquear. «Correcto». Julian deslizó una hoja sobre la pantalla de pruebas, el gran monitor brillando a la vista de todos. «Dígame, capitán, ¿les suenan estos registros de vuelo?». Señaló las fechas meticulosamente resaltadas. Según los propios registros de Skyrise, estos vuelos que usted afirma que el Dr. Trenton interrumpió ocurrieron el 11 de marzo, el 22 de abril y el 5 de mayo del año pasado. ¿Es correcto? Sí, dijo Pierce lentamente, frunciendo el ceño. Eso suena bien. Julian entrecerró los ojos y su voz se afiló como una cuchilla. Entonces explíquele al jurado cómo el Dr. Trenton logró estar en su avión el 11 de marzo, cuando se encontraba en medio de una cirugía cardíaca de emergencia de 12 horas en el Centro Médico St. Vincent. O el 22 de abril, cuando los registros hospitalarios muestran que estaba realizando un doble trasplante. O el 5 de mayo, cuando impartía una conferencia magistral en el Foro Mundial de la Salud en Ginebra, transmitida en vivo. Golpeó el mazo con fuerza después de que otro ejecutivo balbuceara una explicación que se disolvió en incoherencia. «Basta», dijo el juez. Su voz resonó por toda la sala. Su expresión, dura y cansada, no se dirigía a los testigos, sino a los abogados que los hacían desfilar como si fueran peones. El mensaje era claro, su fortaleza de excusas se desmoronaba. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Malcolm Trenton se levantó de su asiento, con su alta figura firme, aunque el peso del recuerdo lo oprimía. La sala, ya tensa, pareció contener la respiración. Caminó hacia el estrado sin prisa, con pasos pausados, como si cada uno cargara con la gravedad de todo lo perdido. Al sentarse, no miró al jurado de inmediato. En cambio, sus ojos se posaron en la fotografía de Isaiah, expuesta en el tablero de pruebas. Su voz, cuando llegó, fue serena pero resuelta. «He sostenido en mis manos a hombres moribundos y he luchado por cada segundo de sus vidas», dijo, con un tono mesurado pero cargado de verdad vivida. «Pero nada me preparó para oír cómo le rompían la mandíbula a mi hijo porque un hombre con autoridad creía que podía salirse con la suya». Las palabras perforaron el silencio como una cuchilla. El jurado se inclinó hacia adelante inconscientemente, con los bolígrafos inmóviles, la mirada fija en él. Un miembro del jurado, un hombre mayor de manos curtidas, tragó saliva con dificultad. Su expresión delataba su esfuerzo por mantenerse imparcial. Los periodistas, al fondo, garabateaban frenéticamente, cada sílaba del testimonio de Malcolm destinada a acaparar titulares al anochecer. Los fiscales dejaron sus palabras sin adornos, sabiendo que ningún argumento que pudieran elaborar tendría el mismo peso. Malcolm relató el golpe con la claridad de un cirujano que recuerda una intervención, cada detalle grabado en la memoria. Describió el sonido, los gritos, la fría satisfacción en el rostro de Víctor. Sin embargo, incluso al revivirlo, mantuvo la compostura, sin alzar la voz con ira. Fue esta compostura lo que más inquietó a la defensa, la serena fortaleza de un hombre que no buscaba compasión, sino justicia. Los abogados de la aerolínea, al percibir que la situación se les escapaba, se pusieron manos a la obra. Durante un receso, se acercaron a Julian Ward con una oferta que brillaba por su tentación. Millones en compensación, acuerdo inmediato y confidencialidad. En voz baja, la presentaron como una clemencia, una oportunidad para evitarle a Malcolm más sufrimiento público. Pero cuando le presentaron la oferta, Malcolm apenas miró el papeleo. Su mirada, fría e inquebrantable, se cruzó con la de ellos. «No quiero su dinero», dijo, con una voz firme y terminante. «Quiero que derriben sus muros». La negativa resonó mucho más allá de la sala de negociaciones. La noticia de su rechazo se extendió rápidamente, y para cuando el tribunal volvió a reunirse, las protestas en el exterior habían aumentado. Los cánticos se hicieron más fuertes. Su ritmo resonaba como un tambor de resistencia. Dentro los ejecutivos parecían más pequeños que nunca. Su imperio se reducía a cada instante. De vuelta en la sala, el testimonio de Malcolm seguía resonando, sus palabras resonando en la mente de quienes lo escuchaban. Una ironía dramática flotaba en el aire como una nube de tormenta. Skyrise había asumido que era un hombre que buscaba una compensación,
un acuerdo para calmar su indignación. Creían que cambiaría el silencio por riqueza. Sin embargo, ante sus ojos, se reveló no como un demandante, sino como una fuerza de ajuste de cuentas. Al bajar del estrado, Malcolm no miró hacia atrás, a la mesa de la defensa, ni a Víctor, quien permanecía con la mirada perdida tras haberse rebelado contra sus antiguos amos. En cambio, se movió por la sala con la calma pausada de quien sabía exactamente qué tormenta llevaba dentro. Ese día, salió de la sala no solo como cirujano, ni solo como padre, sino como una tormenta. Me confundieron con una denuncia, yo soy el veredicto. El jurado regresó a la sala, con rostros indescifrables, el peso de 6 largas semanas oprimiendo sus hombros. El aire se sentía pesado, como si todos dentro contuvieran la misma respiración. El presidente se levantó lentamente, con el papel temblando ligeramente en la mano, aunque su voz sonó firme al hablar. Nosotros, el jurado, declaramos a Skyrise Airways culpable de negligencia criminal, dolo y responsabilidad corporativa. Las palabras cortaron el silencio como una cuchilla, y la sala estalló en jadeos. La tensión que había persistido durante semanas estalló en una tormenta de susurros, garabatos apresurados de los periodistas y el clic de las cámaras intentando capturar cada atisbo de expresión. Ejecutivos con trajes a medida se desplomaron en sus asientos, sus rostros antes seguros ahora pálidos, sus ojos moviéndose como animales acorralados. El mazo golpeó, llamando al orden, pero el ruido no pudo acallarse. El presidente continuó leyendo, con tono sombrío pero decidido. La aerolínea deberá pagar daños y perjuicios de una magnitud sin precedentes, compensando no solo a las víctimas directas, sino también estableciendo fondos para la futura protección de los pasajeros. Cada línea tenía un peso que pesaba sobre los representantes de la compañía como piedras que se apilaban sobre sus espaldas. El juez, con expresión solemne, se inclinó hacia adelante y pronunció las palabras que destrozarían la sala. Ante la abrumadora evidencia de corrupción y abusos sistemáticos, se suspende la licencia de operación de Skyrise Airways a la espera de una reestructuración completa bajo supervisión federal. Por un instante, la sala se paralizó, un vacío de incredulidad sumió a todos en silencio. Entonces, como si el aire se hubiera roto, jadeos y gritos recorrieron la multitud. Los periodistas se apresuraron hacia las puertas, ansiosos por dar la noticia de última hora. Los ejecutivos bajaron la mirada, con la derrota pintada en sus rostros, mientras algunos se aferraban a sus maletines como si pudieran aferrarse a los restos de su imperio. Victor Hale, el hombre cuya huelga había desatado esta tormenta, se mantuvo apartado. Evitaba las miradas de quienes lo rodeaban, con la postura encorvada, su actitud, antes engreída, ahora despojada. Había sido sentenciado por separado, su castigo suavizado por su testimonio tardío, pero quedó marcado para siempre como la figura deshonrada que traicionó tanto a un pasajero como a su empleador. Se oían susurros tras él, no de compasión, sino de desdén. Su traición a la aerolínea había sido la última grieta en su armadura, y aunque lo salvó de la cárcel, le aseguró que nunca escaparía de la sombra de sus actos. En el centro de todo estaba Malcolm Trenton, tranquilo pero inquebrantable, con su hijo Isaiah acurrucado suavemente en sus brazos. La mandíbula del niño aún estaba cicatrizando, vendada pero estable, un símbolo silencioso de la dura prueba que había sometido a este gigante. Malcolm no sonrió ni se regodeó. Su rostro permanecía firme, la mirada fija al frente, como si ya mirara más allá del momento, hacia el trabajo que aún quedaba por hacer. En su interior no había triunfo del ego, solo la gravedad de lo logrado y lo que significaba para otros que una vez sufrieron en silencio. Afuera, el sonido de la multitud crecía, sus cánticos se filtraban a través de las paredes del juzgado. ¡Justicia para Isaiah! ¡Justicia para Malcolm! Hombres y mujeres sostenían carteles con la foto del niño, cuyo pequeño rostro hinchado se convertía en un emblema de resistencia y cambio. Los vítores transmitían una sensación de reivindicación, de esperanza de que algo hubiera cambiado en el equilibrio de poder entre la gente común y quienes se creían intocables. Julian Ward, de pie junto a Malcolm, se acercó y susurró: «Esto nos supera ahora. Has cambiado el terreno que pisan». Su voz transmitía admiración, pero también reconocimiento de responsabilidad. Malcolm se limitó a asentir, con la mente despierta y la comprensión. No había luchado por aplausos ni por riqueza,
sino por desmantelar una arrogancia que había permanecido descontrolada durante demasiado tiempo. La ironía de todo aquello pesaba en el aire. La aerolínea había creído que podía reducir un acto brutal a papeleo, resolverlo con dinero para silenciarlo y seguir adelante. Pensaron que el silencio de Malcolm se desvanecería entre el ruido de otros escándalos. En cambio, su silencio se había convertido en un arma afilada, y cuando finalmente habló, derribó un imperio. Lo que malinterpretaron como una queja se transformó en un ajuste de cuentas que se recordaría mucho después de que su nombre hubiera sido borrado de aviones y terminales. Al vaciarse la sala, Malcolm se levantó lentamente, apretando a Isaiah contra su pecho. Su hijo se movió levemente, su pequeña mano rozando el abrigo de su padre, un recordatorio de por qué se había librado esta batalla. Los periodistas gritaron su nombre, las cámaras destellaron, pero Malcolm no perdió el paso. Caminó por el pasillo con pasos pausados, cada golpe de sus zapatos resonando contra el suelo de mármol, cada uno como el tañido de una campana por la aerolínea caída. Afuera, la luz del sol le dio en el rostro, y por un breve instante, la multitud guardó silencio, como esperando su discurso, pero Malcolm no les dirigió la palabra. Simplemente miró a Isaiah, luego al juzgado a sus espaldas, con sus escalones llenos de hombres que clamaban justicia, y comprendió la verdad más profunda. Su lucha había sido por su hijo, pero su victoria ahora pertenecía a innumerables personas. Skyrise Airways ya no era un coloso de los cielos, era una advertencia grabada en la historia, y mientras Malcolm descendía los escalones con serena dignidad, las últimas palabras del día persistieron, no pronunciadas en voz alta, sino grabadas en los corazones de todos los que las presenciaron. Lo que una vez fue un nombre en el cielo, ahora es una advertencia grabada en la tierra. El colapso no comenzó con un susurro, sino con un estruendo lo suficientemente fuerte como para sacudir a todo el mundo corporativo. A pocas horas del veredicto, las acciones de Skyrise Airways se desplomaron en picado, con las cifras rojas en las pantallas de negociación. Los periodistas acamparon frente a las torres de cristal de la aerolínea, capturando imágenes de los empleados saliendo corriendo con cajas de pertenencias personales. Los inversores abandonaron el barco. Las juntas directivas celebraron frenéticas reuniones a medianoche, y el nombre Skyrise se convirtió en sinónimo de arrogancia y ruina. Lo que una vez fue un gigante en los cielos, ahora se tambaleaba como una bestia herida, cada paso ensombrecido por el escándalo. Sin embargo, mientras el público se obsesionaba con la caída de la aerolínea, Malcolm Trenton se mantenía al margen, con la mirada fija en algo más elevado. No le interesaba regodearse ni alimentarse de la humillación de Skyrise. Para él, la venganza siempre había sido un premio vano. Lo que importaba era la transformación. En la tranquilidad de su oficina, bajo la tenue luz que caía sobre pilas de borradores legales y declaraciones de testigos, Malcolm tomó una decisión que definiría su legado. A partir del acuerdo que se le otorgara, construiría algo más grande, una base que no solo castigaría a una empresa corrupta, sino que protegería a los pasajeros de todo el mundo del abuso de poder descontrolado. La llamó Fundación Isaías. El nombre por sí solo tenía un peso que enmudecía las salas al pronunciarlo en voz alta. En la primera reunión, en un modesto salón alquilado, Malcolm expuso su visión. «Lucharemos por quienes no tienen voz», dijo con tono firme, la mano apoyada suavemente sobre una carpeta repleta de informes. Sin embargo, sus ojos delataban la pasión que se escondía bajo su serenidad. Lo que le pasó a mi hijo no fue un accidente, fue el resultado de la arrogancia, de una cultura que creía que se podían ignorar las vidas. Esa cultura acabará aquí. Julian Ward se sentó a su lado, con sus rasgos afilados impenetrables, hasta que una extraña sonrisa se dibujó en sus labios. Un hombre que había forjado su carrera desmontando mentiras corporativas, Julian había visto a innumerables víctimas aplastadas por el peso de empresas como Skyrise. Sin embargo, algo en la visión de Malcolm conmovió incluso su aguerrido corazón. «Necesitarás a alguien que luche en las trincheras», dijo Julian cruzando los brazos. Su voz transmitía la determinación de un hombre que había vivido en los tribunales. «Si va en serio, seré su estratega. Nos aseguraremos de que ninguna voz vuelva a quedar en el olvido». La fundación pasó rápidamente de ser una idea a convertirse en una fuerza.
Denunciantes de diversos sectores, aerolíneas, ferrocarriles e incluso empresas de seguridad privada se pusieron en contacto en secreto, entregando documentos, grabaciones y testimonios. Muchos de ellos habían sido silenciados antes, amenazados hasta la sumisión. Ahora, con la protección de la Fundación Isaiah, sus palabras se convirtieron en armas. En largas horas que se convertían en noches, Malcolm y Julian analizaron estos relatos. Algunos eran historias desgarradoras de lesiones, otros de intimidación, todos con el mismo tema: abuso de poder, personas ignoradas. Mientras tanto, los ejecutivos de Skyrise se vieron arrastrados a audiencias federales, sentados bajo luces brillantes que parecían despojarlos de cualquier pretensión de inocencia. Los senadores exigieron respuestas. ¿Cuántas quejas se enterraron? ¿Cuántas voces se silenciaron? Component Placement retumbó una voz en la Cámara. Los ejecutivos se ensayaron torpemente, pero cada negación solo agudizaba la humillación. Las cámaras grababan mientras se leían en voz alta las transcripciones de informes encubiertos, y la nación observaba cómo el imperio, que había volado demasiado alto, se desmoronaba bajo su propia corrupción. Malcolm nunca acudió a esas audiencias para regodearse. En cambio, observaba desde la distancia, con su presencia reconocida, pero nunca ostentada. No tenía por qué regocijarse en su caída. La verdad era castigo suficiente. Sin embargo, en momentos privados, el peso lo oprimía. Tarde en la noche, cuando la ciudad se sumía en el silencio, se sentaba en su escritorio, mirando los informes médicos de Isaiah. Pensaba en la noche en la cabina, en el silencio que siguió al golpe y en la decisión que tomó de no dejarse consumir por la ira, sino convertirla en cambio. La ironía impactó a todos los que siguieron la historia. La aerolínea creía que silenciar a un bebé que lloraba restauraría el orden, que un acto de crueldad podía quedar sepultado bajo la manipulación corporativa. En cambio, ese grito se había convertido en un rugido que desmanteló un imperio. Los manifestantes que antes coreaban frente al juzgado ahora se encontraban frente a la sede vacía de Skyrise, con carteles que decían: «Todos somos Isaiah». En casa, Isaiah volvió a sonreír. Su mandíbula sanaba lentamente. Los cables finalmente se habían retirado. Cada vez que Malcolm veía regresar esa pequeña sonrisa, se aliviaba un poco su carga. Se sentaba junto a la cama de su hijo por la noche, con el resplandor de las luces de la ciudad filtrándose a través de las cortinas, y se inclinaba lo suficiente para que solo Isaiah lo oyera. Su voz era dulce, cargada de orgullo y tristeza, pero también de esperanza por lo que les esperaba. Tu dolor les dio un arma a los que no tenían voz. Los pasos de Malcolm resonaron suavemente sobre el pulido suelo de mármol al entrar en la terminal recién renovada, un lugar que antaño lució la insignia de Skyrise Airways, pero que ahora estaba despojado de su antigua identidad. El aire olía ligeramente a pintura fresca y alfombra nueva, y el aroma del cambio flotaba en cada rincón. Donde una vez colgaban las arrogantes alas doradas de la aerolínea deshonrada, ahora había simples pancartas con el nombre renombrado bajo la nueva propiedad. Sus colores apagados simbolizaban humildad más que orgullo. Se detuvo un momento, recorriendo con la mirada la escena que tenía ante sí. Los tripulantes uniformados se reunían en grupos, no para preparar el vuelo, sino para entrenar. Los observó mientras practicaban ejercicios de simulación, con los auxiliares arrodillándose a la altura de los pasajeros simulados, escuchando atentamente, con respuestas mesuradas con respeto. La imagen le confirmó que el trabajo que había comenzado a través de la Fundación Isaiah ya no era solo teoría, se estaba convirtiendo en realidad. Un joven auxiliar tropezó ligeramente durante un ejercicio, torpe al encontrar las palabras cuando se le pidió que consolara a un viajero frustrado. El instructor, un hombre mayor con una presencia serena, lo corrigió con amabilidad. El respeto no se trata solo de palabras, está en cómo te paras, cómo escuchas, cómo te comportas. Malcolm sintió una leve calidez en su interior. Era la prueba de que el sistema estaba aprendiendo, aunque lentamente. Sin embargo, bajo ese orgullo persistía el peso de la vigilancia constante. A cada paso que daba, las sombras se cernían tras él. Mientras caminaba por la terminal, el flash de las cámaras a lo lejos le recordaba que su presencia rara vez pasaba desapercibida. A los manifestantes que antes aclamaban sus victorias, ahora se les unían críticos que lo llamaban peligroso.
acusándolo de desestabilizar industrias y amenazar el sustento. Llegaban amenazas anónimas en cartas, en mensajes deslizados bajo la puerta de su oficina, y a veces, a través de llamadas nocturnas llenas de silencio. Se había acostumbrado a la inquietud, pero nunca lo abandonó del todo. Julian a menudo le instaba a tomar más medidas de seguridad, pero Malcolm se negaba a vivir como un hombre aislado del mundo. Su deber era afrontarlo, no esconderse. Esa misma tarde, Malcolm estaba sentado en una tranquila sala de conferencias con vistas a la pista, con una carpeta de documentos judiciales abierta ante él. El horizonte se extendía por las ventanas. Los aviones despegaban y aterrizaban como pájaros lejanos. Julián entró, con el rostro tenso por el agotamiento de las constantes batallas legales. Dejó caer un expediente sobre la mesa con un suspiro. «Otra citación. Quieren que testifiques de nuevo, esta vez en una audiencia de supervisión corporativa», dijo con un tono monótono, pero con un matiz de respeto. «No dejarán de llamarte». Malcolm se recostó, con expresión serena, pero con los ojos cargados de la certeza de lo que le esperaba. «Entonces no dejaré de responder», respondió. Su voz era firme, pero su mano, apoyada contra el cristal de la mesa, delataba un leve temblor de cansancio. Siguió el silencio, roto solo por el sonido apagado de un avión que despegaba. Al anochecer, Malcolm regresó a la sala de entrenamiento, atraído por el sonido de las voces. Se quedó en silencio al fondo mientras un grupo de asistentes recitaba el nuevo código de conducta de la fundación. Sus palabras transmitían convicción, pero Malcolm sabía que la convicción se ponía a prueba no en las salas de entrenamiento, sino en momentos de presión a miles de metros de altura. No podía quedarse para garantizar que se cumplieran todas las normas, pero su función era construir un sistema lo suficientemente sólido como para mantenerse sin él. La tensión de su viaje alcanzó su punto álgido días después, cuando recibió una carta sellada con la insignia del gobierno nacional. El sobre parecía más pesado de lo que su peso sugería. En su interior, las palabras eran formales pero directas. Lo invitaban a presidir un grupo de trabajo nacional recién formado sobre seguridad de pasajeros y responsabilidad corporativa. Por un instante, Malcolm se limitó a mirar la página, conteniendo la respiración. Recordó el vuelo que lo inició todo, cuando había embarcado solo como un padre en busca de paz. Ahora, el destino exigía que se convirtiera en algo más grande, una voz capaz de transformar toda una industria. Esa noche, Julian se reunió con él en su estudio, con la carta extendida entre ambos. «Esto no será fácil», dijo Julian frunciendo el ceño. «Cada decisión que tomes será objeto de críticas. Toda reforma encontrará resistencia». Malcolm asintió lentamente, dirigiendo la mirada hacia las luces de la ciudad. Su reflejo lo miraba en la ventana, cansado, con cicatrices, pero intacto. «El cambio nunca es fácil», dijo en voz baja, «pero si no lo llevamos a cabo nosotros, ¿quién lo hará?» La sala volvió a quedar en silencio, pero el silencio no estaba vacío. Estaba lleno del peso de la historia, del dolor transformado en propósito. El futuro se extendía ante él, incierto pero innegable. El hombre que una vez solo buscó traer a su hijo a casa sano y salvo, se había convertido en el arquitecto de algo mucho mayor. Regresó una vez más a la terminal, de pie en el centro del bullicioso vestíbulo. Los viajeros pasaban apresurados, ajenos al hombre que ahora moldeaba el rumbo de sus viajes. Observó a los asistentes, al personal, los sutiles cambios de tono y postura, y supo que la lucha valió la pena cada noche de insomnio. En la quietud de ese momento, reflexionó no sobre las amenazas ni las interminables audiencias, sino sobre la simple verdad de que un acto de crueldad había desatado un movimiento. Su mano descansaba suavemente sobre la correa de su bolso mientras susurraba para sí mismo las palabras que lo impulsarían hacia adelante. Lo que comenzó como una mandíbula rota se convirtió en el modelo para romper cadenas. Un año después del incidente, Malcolm se encontraba en la amplia entrada de la recién terminada sede de la Fundación Isaiah, un imponente edificio de cristal que brillaba bajo el pálido sol de la mañana. La estructura se alzaba como un monumento a la resiliencia. Sus paredes transparentes reflejaban tanto el horizonte de la ciudad como los rostros de quienes se congregaban abajo. Pancartas se extendían a lo largo de la entrada con el nombre de la fundación escrito con valentía.
Una declaración de que lo que comenzó en silencio ahora tenía una voz demasiado poderosa para ignorarla. La multitud se reunió en la plaza, sus voces un murmullo de anticipación. Líderes, activistas y sobrevivientes de la negligencia corporativa se encontraban hombro con hombro, unidos no por la riqueza ni la influencia, sino por las cicatrices y las historias. Los flashes de las cámaras destellaban en ráfagas rítmicas, llenando el aire de una energía inagotable, mientras el tenue zumbido de los micrófonos de los reporteros captaba cada aliento del momento que se desarrollaba. Al lado de Malcolm caminaba Isaiah, con pasos pequeños, vacilantes pero llenos de vida. La risa del niño resonaba suavemente, inocente y libre del recuerdo que había marcado sus primeros años. Tomó la mano de Malcolm, tirando de la manga de su padre como si lo impulsara a seguir. Malcolm bajó la mirada, sus labios se curvaron en una breve sonrisa que transmitía alivio y tristeza a la vez. La cicatriz en la mandíbula de Isaiah era tenue pero visible, un recordatorio de que la sanación deja marcas que ningún ojo podría borrar por completo. En ese momento, la mente de Malcolm oscilaba entre el orgullo por la resiliencia de su hijo y el peso del viaje que los había traído a ambos hasta allí. El ambiente cambió cuando Malcolm subió al podio. Las conversaciones se desvanecieron, reemplazadas por un silencio tan denso que incluso el clic de las cámaras parecía lejano. Ajustó el micrófono. Su alta figura proyectaba una presencia imponente contra la fachada de cristal que tenía detrás. Su voz, firme pero con una convicción inquebrantable, se extendió por la multitud expectante. Pensaron que un acto de crueldad nos silenciaría. En cambio, despertó un coro que el mundo no podía ignorar. Las palabras encendieron al público. Los aplausos rugieron por la plaza, elevándose como una ola, resonando en las torres de acero y cristal. Sin embargo, la expresión de Malcolm no se transformó en triunfo. Su mirada permaneció firme, fija no en la multitud que vitoreaba, sino en el horizonte, como buscando sombras tras la luz. Sabía muy bien que la victoria nunca era permanente. Por cada injusticia desmantelada, otra surgiría. Tras los aplausos se escondía una verdad tácita. Su lucha no había terminado. Ya sentía el peso de las futuras batallas oprimiendo sus hombros, exigiendo vigilancia y determinación. Julian Ward, su fiel aliado y ahora jefe de estrategia legal de la fundación, estaba a pocos pasos de distancia, con los brazos cruzados. Su mirada penetrante escudriñó a la multitud, no en busca de admiración, sino de amenazas, consciente de que la rebeldía de Malcolm le había granjeado tantos enemigos como aliados. Cuando Malcolm bajó del podio, Julian se acercó más, en voz baja. «Has construido más que una base aquí. Has construido un espejo, y los espejos tienen una forma de obligar a la gente a ver lo que preferiría ignorar». Malcolm asintió, apretando la mandíbula. «Eso es lo que más les asusta. No a mí, sino a lo que represento». Su tono no denotaba orgullo, solo un solemne reconocimiento del camino que había elegido. Estrechó de nuevo la mano de Isaiah, aferrándose a su calidez mientras caminaban entre la multitud que lo vitoreaba. Cada paso era un recordatorio de que su dolor personal se había transformado en un propósito público. El día se prolongó entre apretones de manos, fotografías y conversaciones discretas. Los sobrevivientes compartieron sus historias con voz temblorosa, algunos agradeciendo a Malcolm con lágrimas en los ojos, otros simplemente asintiendo en agradecimiento, incapaces de expresar sus emociones con palabras. Cada encuentro fortalecía la determinación de Malcolm, pero también lo agobiaba, como un recordatorio de que cada cicatriz, cada lágrima, era ahora una responsabilidad sobre sus hombros. Al caer la noche, la plaza se despejó. Las paredes de cristal del edificio brillaron doradas bajo la luz tenue. Esa noche, cuando el silencio finalmente regresó a su hogar, Malcolm se encontró sentado en su escritorio, mientras Isaiah dormía en la habitación contigua. Abrió el fajo de cartas que habían recibido con los discursos y elogios del día, mientras sus manos cansadas rozaban sobres llenos de historias de dolor, resiliencia y esperanza. Una carta en particular le llamó la atención. El papel estaba desgastado, sus palabras escritas con una caligrafía cuidadosa pero temblorosa. «Estimado Dr. Trenton», comenzaba, «soy un padre del otro lado del océano. Hace un año perdí la esperanza cuando mi propio hijo fue herido por quienes creían que su poder lo hacía intocable. Cuando leí sobre su lucha,
Encontré el coraje para enfrentarlos. Desafié a una compañía de autobuses corrupta que creía que nadie se atrevería a oponerse a ellos. Habría permanecido en silencio de no ser por usted. Gracias a su voz, la mía fue escuchada. Gracias. Malcolm se recostó en su asiento, mientras las palabras se le hundían en el pecho. Imaginó a este padre desconocido, en algún lugar lejano, abrazando a su propio hijo, alimentado por el mismo fuego que lo había impulsado en las noches más oscuras. La onda expansiva de un acto, antes contenido en el pasillo de un avión, había cruzado fronteras y despertado coraje en lugares que Malcolm nunca había tocado. Fue a la vez humilde y abrumador comprender el peso de tal influencia. Se levantó en silencio y entró en la habitación de Isaías. El niño dormía plácidamente, con la respiración lenta y regular, y la leve cicatriz en la mandíbula apenas visible en la penumbra. Malcolm estaba de pie junto a él, con la mano apoyada en la cuna, con el corazón dividido entre la tristeza y la esperanza. Susurró en el silencio, su voz transmitía las palabras que ahora lo definían todo. El pasado, el presente y la promesa de lo que se avecinaba. Una mandíbula se rompió, pero una generación sanó. Segundos después, el padre suspendió más que el vuelo. Suspendió la aerolínea entera. Si defiendes la protección de los inocentes y la verdadera responsabilidad, suscríbete ahora. Juntos nos levantamos. 2. Aviso legal. La historia que acaba de ver es ficticia. Destaca temas como el racismo, el abuso de autoridad y las consecuencias de la agresión desenfrenada en espacios públicos. Su propósito es concientizar sobre la discriminación sistémica, generar reflexión sobre la rendición de cuentas e inspirar acciones en pos de la justicia y el respeto a la dignidad humana.